Petróleo, sangre y guerra. Pocos años después, el gobierno británico tomó la mayoría de las acciones de la Anglo-Persian bajo la iniciativa del joven ministro de la Armada de ese entonces, Winston Churchill, quien estaba convencido de la importancia estratégica que tendría el petróleo en caso de conflictos futuros. La Primera Guerra Mundial, que estalló poco tiempo después, le dio la razón. Sin embargo, esta guerra comenzó de una manera muy convencional, con cargas heroicas de la caballería y fuertes ataques de la infantería, cabeza de todas las batallas. Luego comenzó una verdadera revolución en el arte de la guerra, cuyo prólogo fue el glorioso episodio de los taxis del Marne. En 1914, 1.100 taxis parisienses fueron utilizados para transportar a 5.000 soldados a la línea del frente que los alemanes amenazaban con cruzar. París se salvó de capitular gracias a la rapidez de la intervención. El cambio grande ocurrió a los 2 años, después de la terrible batalla de Verdún, cuando todos los jefes del Estado Mayor adoptaron el concepto de la guerra industrial. Estaba basado en el uso masivo de tropas motorizadas, tanques, camiones para el transporte de soldados, artillería autopropulsada, aviones y submarinos que le dieron al ejército un poder de movilización y destrucción sin precedentes. De allí en adelante, la tenencia de petróleo se convirtió en una necesidad esencial para los países en guerra. Los franceses, que dependían totalmente de sus aliados británicos para el suministro de petróleo, no estaban preparados para este tipo de revolución. Sus reservas se estaban agotando. En 1917, Georges Clemenceau, el jefe de Estado, se vio obligado a solicitar ayuda a sus aliados estadounidenses. Le envió un telegrama a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que terminaba con esta aún famosa frase: si los aliados no quieren perder la guerra, cuando llegue el momento del supremo golpe alemán, Francia solo podrá combatir con petróleo, que es tan necesario como la sangre para la victoria. Su exigencia fue cumplida. 3 semanas después, recibió más de 40.000 toneladas de combustible que tuvieron un papel muy importante en la victoria de los aliados, ocurrida un año más tarde, mediante el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Este episodio estaba lleno de lecciones. Por un lado, en 1918 existía un monopolio del Estado sobre la importación de petróleo. Aunque nuestro país tradicionalmente es liberal, el Estado aumentó su poder más y más durante la guerra. Por otro lado, Clemenceau, Henri Béranger y Louis Pinot, preocupados por este asunto del petróleo, pensaron que había que encontrarle una solución para después de la guerra. De manera que la Primera Guerra Mundial hizo que Francia se percatara de su debilidad, ya que el petróleo era absolutamente vital, sobre todo en tiempos de guerra. El cartel de las 7 hermanas. Francia se embarcó en una política petrolera activa a fin de asegurar sus suministros. 2 años después, en abril de 1920, durante la conferencia de San Remo, se le presentó una oportunidad cuando se discutía el delicado problema de la compañía Turkish Petroleum, que tenía socios alemanes. Sus orígenes se remontan a la preguerra, cuando Irak aún era Mesopotamia, una provincia del Imperio Otomano. Calouste Gulbenkian, un brillante y adinerado empresario de origen armenio, estaba muy interesado en esta región debido a su petróleo y logró reunir a 3 socios con intereses completamente distintos: Anglo-Persian, Shell Oil y el Deutsche Bank de Alemania. Antes de siquiera poder perforar el primer pozo, la Turkish Petroleum tuvo que permanecer inactiva por el estallido de la guerra. Todo cambió después de la victoria. Los aliados dividieron el Imperio Otomano, que era partidario de los alemanes. Los franceses y los ingleses compartieron el resto del moribundo imperio. Los franceses recibieron los mandatos de Siria y Líbano, y los ingleses los de Palestina e Irak. Luego se discutió el destino de la compañía Turkish Petroleum. De hecho, los ingleses se apoderaron de ella a fin de poder ser los únicos en explotar las riquezas petrolíferas iraquíes.
Pero no habían tomado en cuenta a los frustrados petroleros franceses. Después de unas negociaciones muy agitadas, Francia obtuvo la parte alemana de la compañía Turkish Petroleum, que representaba 25% como compensación por daños de guerra. Esta victoria llevó a la creación de la Compañía Francesa de Petróleo, CFP, predecesora de Total. Los estadounidenses también querían que sus aliados les dieran su parte del pastel iraquí, y la obtuvieron. Luego se formó un consorcio controlado por los ingleses, la compañía Iraq Petroleum, que agrupaba a Shell, Anglo-Persian, CFP y Nedec, empresa estadounidense. Cada una recibió 23,75% de las acciones. Como intermediario, Gulbenkian recibió 5%, que le mereció el sobrenombre de Señor 5% y lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Una vez firmado el acuerdo, se comenzaron los trabajos de exploración. ¿Se convertiría en realidad el viejo sueño de Gulbenkian? Después de muchas expediciones geológicas fallidas, la investigación se concentró alrededor de Kirkuk. Allí, el 14 de octubre de 1927, a las 3 de la mañana, un tremendo retumbo sacudió el desierto. Un chorro incontenible de petróleo salía del pozo número 1 en Baba Gurgur. Era tan potente que se necesitaron 700 hombres para represar la marea de crudo que amenazaba a Kirkuk. La compañía Iraq Petroleum ahora estaba activa. Los gerentes de esta compañía multinacional, eufóricos por el descubrimiento del primer yacimiento gigante en el Medio Oriente, decidieron que debían trabajar manteniendo buenas relaciones con todos los países de la región. Pero aún tenían que determinar las fronteras, que no estaban claras en aquel momento. Se dice que Gulbenkian trazó una línea con un lápiz rojo. Es la famosa línea roja que demarcaba las fronteras del antiguo Imperio Otomano. Comprendía todo el Medio Oriente excepto Kuwait e Irán. Incluía toda la península arábiga, donde se hallaba casi todo el petróleo y donde los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo aún estaban por ser descubiertos, especialmente en Arabia Saudita. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el petróleo había causado un cambio profundo en las sociedades industrializadas, siendo la señal más obvia la creación de la compañía Iraq Petroleum. Estados Unidos, en particular, que fue el primer país productor, consumidor y exportador de petróleo del mundo, mantuvo su supremacía hasta finales de los años 60. La industria automotriz estaba boyante gracias a la tremenda expansión de la industria petrolera, que surtía combustible barato y aparentemente inagotable en todas partes del país. Europa experimentó el mismo fenómeno, aunque en menor escala. La necesidad de petróleo se hacía más y más apremiante y desató una feroz competencia entre las grandes y otras compañías independientes en cada lado del Atlántico, mientras cada una quería conquistar nuevos yacimientos petrolíferos en los lugares más recónditos del planeta. Un nuevo héroe surgió de esta búsqueda de tesoros, que era muy parecida a una campaña colonial. Erudito y aventurero, el geólogo petrolero que tuvo su hora de gloria en aquel momento, se convirtió en este héroe moderno. Durante las primeras décadas del siglo XX, los geólogos petroleros y sus equipos hicieron grandes descubrimientos en los países del sur. Por supuesto, los líderes de esos países, que en su mayoría llevaban estilos de vida anticuados, no sabían cuánta riqueza representaba el petróleo que poseían cuando negociaban con los representantes de las grandes empresas transnacionales. En el Medio Oriente y en otras regiones productoras de petróleo en general, lo que llamaban concesiones eran acuerdos con la firma o la huella dactilar del jeque o el emir de turno. Ellos permitían que las compañías extranjeras se encargaran de todo. Es decir, explotaban el petróleo desde la A hasta la Z.